Jesucristo, roca eterna. Jeremías capítulo 9 versículos 23 y 24 nos dice la palabra de Dios así. Así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Los capítulos 9 al 11 de Jeremías profundizan en el duelo personal del profeta ante la falsedad de Judá y la quiebra formal del pacto con Dios. En esta sección, Jeremías llora por una sociedad dominada por el engaño, la difamación y el rechazo a la verdad, donde incluso la sabiduría humana y la riqueza revelan su inutilidad. Entre advertencias contra las prácticas paganas de las naciones y las denuncias del culto al ídolo Baal, la narrativa alcanza un punto crítico. Judá ha violado el pacto de Sinaí, lo que desata un rechazo tan severo que la oposición interna lleva a los propios paisanos de Jeremías a conspirar contra su vida. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 9 de Jeremías intensifica el duelo profético ante la corrupción moral generalizada en Judá, donde el engaño, la traición y la calumnia han destruido todo vínculo comunitario. La mentira se ha convertido en la norma social, imposibilitando la confianza entre hermanos y amigos. Ante esta bancarrota ética, Dios anuncia un refinamiento inevitable mediante el fuego del juicio babilónico que reducirá a Jerusalén a un montón de ruinas y moradas de chacales. El pasaje concluye redefiniendo la verdadera sabiduría. No consiste en la jactancia del poder, la riqueza o el conocimiento humano, sino en conocer y comprender a Jehová en su justicia, juicio y misericordia. Amén. El llanto del profeta y la desconfianza social. Versículos del 1 al 6. Jeremías desea que su cabeza se transforme en agua y sus ojos en fuentes de lágrimas para llorar de noche y de día por los muertos de su pueblo. Prefiere un albergue en el desierto para abandonar a una sociedad adúltera y traidora. La lengua del pueblo opera como un arco listo para la mentira. Avanza del mal en peor sin conocer a Dios y cada uno debe guardarse de su amigo porque aún el hermano engaña con astucia. Amén. El juicio purificador y la desolación de Jerusalén. Versículos del 7 al 11. Dios declara que los probará y fundirá como a metales, pues la lengua de Judá es una flecha afilada que habla de paz con la boca, mientras en el corazón tiende acechanzas. Jehová promete vengar su alma contra esta nación. El profeta alza llanto por los montes y pastizales desiertos, advirtiendo que Jerusalén será convertida en un montón de ruinas y guaridas de chacales, y las ciudades de Judá quedarán totalmente asoladas. Amén. El abandono de la ley y las aguas de Ajenjo. Versículos 12 al 16. Dios revela que la causa de esta ruina es haber dejado su ley y haber caminado tras la dureza de su propio corazón y tras los Baales. Por tanto, Jehová de los ejércitos les dará a comer ajenjo y a beber agua de hiel, dispersándolos entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, persiguiéndolos con espada hasta consumirlos. Amén. El llamado a las plañideras y la muerte invasora. Versículos 17 al 22. Dios ordena llamar a las mujeres plañideras para que vengan e inicien el duelo, haciendo que los ojos del pueblo se deshagan en lágrimas. Se oye desde Sión la voz del lamento por la pérdida de sus hogares. La muerte ha subido por las ventanas y ha entrado en los palacios, cortando a los niños de la calle y a los jóvenes de la plaza, dejando los cadáveres caídos como estiércol sobre la tierra. Amén. El motivo de la verdadera jactancia. Versículos 23 y 24. Jehová ordena que el sabio no se alabe en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Quien quiera alabarse, debe alabarse en comprender y conocer a Dios, entendiendo que Él es Jehová, que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas se complace. Amén.
El juicio sobre los incircuncisos de corazón, versículos 23 y 26. Dios anuncia que vienen días en que castigarán a todos los que están circuncidados solo en la carne junto a los incircuncisos. Egipto, Judá, Edom, Amón, Moab y los habitantes del desierto. Aunque estas naciones son incircuncisas en el cuerpo, toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 10 de Jeremías presenta un vivo contraste entre la absoluta vanidad de los ídolos fabricados por el hombre y la majestad incomparable del Dios vivo y el Rey de las naciones. El profeta ridiculiza el proceso de elaboración de las imágenes de madera adornadas con plata y oro, demostrando que son objetos inertes e incapaces de hacer mal o bien. En contraposición, Jehová es presentado como el creador del universo que controla la naturaleza con su poder. El pasaje concluye con el anuncio inminente del asedio que expulsará a los habitantes de la tierra, cerrando con la oración de Jeremías, donde reconoce la incapacidad del hombre para dirigir sus propios pasos y suplica una disciplina con juicio y no con ira destruidora. Amén. La impotencia de los dioses paganos. Versículos 1 al 5. Dios exhorta a la casa de Israel a no aprender el camino de las naciones ni temer a las señales del cielo. Las costumbres de los pueblos son vanidad. Cortan un árbol del bosque, lo labran con hacha, lo adornan con plata y oro y lo aseguran con clavos para que no se muevan. Los ídolos son como espantapájaros en un majuelo, no hablan. Deben ser llevados a cuesta porque no pueden andar y no se les debe temer porque no pueden hacer mal ni bien. Amén. Alabado sea el Señor. La gloria de Dios supremo y creador. Versículos del 6 al 16. No hay nadie semejante a Jehová. Él es grande y su nombre es poderoso. Aunque los sabios de las naciones son torpes al adorar leños revestidos de plata de Tarsis y oro de Ufaz, Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y el Rey eterno. Amén. A su ira tiembla la tierra, con su poder hizo la tierra, con su saber estableció el mundo y con su prudencia extendió los cielos. A su voz se agolpan las aguas y hace salir los vientos. Los escultores quedan avergonzados por sus estatuas de fundición, pero la porción de Jacob no es como ellos, pues Él es el creador de todo e Israel es la tribu de su heredad. Amén. La expulsión de los habitantes y el dolor de Sión. Versículos 17 al 20. Dios ordena a Jerusalén recoger sus pertenencias del suelo ante el asedio, pues arrojará con honda a los moradores de la tierra para que lo sientan. La ciudad lamenta su quebrantamiento y su llaga profunda, reconociendo que es su propia dolencia y debe sufrirla. Su tienda ha sido destruida, sus cuerdas rotas, sus hijos cayeron y no hay quien vuelva a levantar sus cortinas. Amén. Pastores infieles y la gran conmoción del norte. Versículos 21 y 22. La causa del desastre radica en los pastores que se volvieron torpes y no buscaron a Jehová. Por eso no prosperaron y todo su rebaño fue dispersado. Se escucha el estruendo de un rumor que viene de la tierra del norte para convertir las ciudades de Judá en desierto y guarida de chacales. Amén. Reconocimiento de la debilidad humana. Versículos 23 y 24. Jeremías reconoce una verdad fundamental. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Amén. El profeta suplica a Dios que lo castigue con juicio y equidad, y no con su ira, para que no lo reduzca a la nada. Amén. Petición de juicio sobre los perseguidores. Versículo 25. El capítulo concluye con la oración de Jeremías, pidiendo que el furor de Dios se derrame sobre las naciones que no lo conocen y sobre las familias que no invocan su nombre, pues ellas devoraron a Jacob, lo consumieron y asolaron su morada. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 11 de Jeremías introduce la temática del pacto roto entre Jehová y Judá. Dios recuerda los términos del pacto sinalítico.
establecido tras la salida de Egipto, donde la bendición estaba condicionada a la obediencia. Ante la conspiración idolátrica de la ciudad de Judá y los habitantes de Jerusalén, Dios decreta un juicio inevitable sobre el cual prohíbe interceder. Estructuralmente, el pasaje da un giro dramático al revelar un complot secreto contra la vida de Jeremías, organizado por los hombres de su propia ciudad natal, Anatot, a quienes Dios promete castigar severamente. Amén. Los términos del pacto y la desobediencia histórica. Versículos del 1 al 8. Dios manda a Jeremías proclamar las palabras del pacto a Judá y Jerusalén, recordándoles la maldición sobre quien no obedezca los mandamientos dados al salir del horno de hierro de Egipto. Aunque Dios advirtió persistentemente a sus padres desde el Éxodo, ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que caminaron en la dureza de su corazón malvado, trayendo sobre sí todas las palabras del pacto. Amén. Múltiples dioses y prohibición de interceder. Versículos del 9 al 14. Se ha descubierto una conspiración entre los hombres de Judá. Han vuelto a las maldades de sus propios padres y sirvieron a dioses extraños. Dios declara que traerá sobre ellos un mal del cual no podrán escapar, y los dioses a quienes queman incienso no los salvarán en su aflicción. Judá tiene tantos dioses como ciudades y tantos altares a Baal como calles Jerusalén. Por tanto, Dios ordena a Jeremías no orar ni clamar por este pueblo, porque no los oirá cuando clamen en su tribulación. Amén. El olivo frondoso consumido por fuego. Versículos 15 al 17. Dios cuestiona qué derecho tiene su amada en su casa, habiendo cometido abominación con muchos. De nada sirve la carne consagrada cuando se complace en el mal. Aunque Jehová lo había llamado olivo verde, hermoso en su fruto y en su forma, ahora con sonido de gran tumulto encenderá fuego contra él y consumirá sus ramas debido a la maldad que Judá e Israel cometieron al provocar a ira a Dios ofreciendo incienso a Baal. Amén. El cordero llevado al matadero. Versículos 18 al 20. Jehová revela a Jeremías las tramas secretas que maquinan contra él. El profeta confiesa que era como un cordero inocente llevado al matadero, sin saber que planeaban destruirlo, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémosle de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Amén. Jeremías encomienda su causa a Jehová de los ejércitos, quien juzga con justicia y escudriña la mente y el corazón. Amén. Advertencia a los profetas falsos de Anatot. Versículo 21. Los vecinos y parientes de Anatot amenazaban de muerte a Jeremías diciendo: no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Amén. Pretendía silenciar el mensaje divino mediante la coacción y el miedo. El castigo sobre los enemigos del profeta. Versículos 22 y 23. Jehová de los ejércitos decreta su castigo contra ellos. Sus jóvenes morirán a espada y sus hijos e hijas perecerán de hambre. No quedará remanente de los hombres de Anatot, pues Dios traerá el mal sobre ellos en el año de su castigo. Amén. A su nombre gloria. En resumen, esta sección concluye estableciendo que el único motivo legítimo de orgullo no es el poder, la sabiduría ni la riqueza, sino conocer y entender a Dios en su justicia y en su misericordia. Al romper abiertamente la alianza y preferir dioses ajenos, el pueblo queda desprotegido frente a las consecuencias de su rebelión. Sin embargo, en medio del complot contra la vida de Jeremías y la inminencia del castigo, la soberanía de Dios prevalece como el verdadero refugio para el justo frente al juicio de las naciones. Amén. Alabado sea Dios. Oremos. Dios sabio, Dios verdadero y Dios todopoderoso, te damos gracias por la enseñanza en los capítulos de 9 al 11 del libro de Jeremías. Te alabamos, glorificamos y exaltamos tu nombre, porque nos recuerda que nuestro único y verdadero orgullo debe ser conocerte y comprender que tú ejerces la misericordia y la justicia en la tierra. Perdónanos, Señor,
cuando nos inclinamos ante falsos ídolos o confiamos en fortalezas humanas. Gracias por guardarnos en medio de la oposición, por llamarnos a la fidelidad de tu pacto y por renovar cada día tus bondades en nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.